después repasar y demás. Perfecto. Bueno, ahí está entrando. Perfecto. Muy buenas noches absolutamente a todos. ¿Sí? Recién les contaba que este va a ser el último viernes de este ciclo de 4 charlas que habíamos hablado. ¿Sí? Puntualmente hoy la idea es volver a tocar lo que es entrenamiento mental, de una charla que tuvimos al principio de la cuarentena, donde habíamos hablado de diferentes destrezas mentales, y una de las destrezas que en ese momento nombramos fue la gestión del miedo, que también propusimos en algún momento retomar. Así que a partir del interés que algunos entrenadores propusieron, la idea es hoy compartir un poquito y tratar sobre todo eso, entender qué es el miedo y llevarnos a algunas cuestiones súper concretas para poder trabajar con los chicos, ¿sí? Y después yo siempre digo lo mismo, estas charlas a mí me encantan porque no solo la aplicamos al rugby de ciudad, sino que uno se puede llevar cosas para la vida propia. ¿Sí? Así que me parece que son las charlas a mí que quizás más me entender. Como repaso habíamos visto esas 3 charlas. La primera, que creemos lo más importante y estamos todos de acuerdo con el tema del rugby, valores y el juego solidario. Después nos habíamos metido en una charla de plan de juego, donde habíamos hablado del plan estratégico, de los roles de entrenador, y puntualmente Pico también había hablado mucho del plan de juego. El viernes pasado que hablamos del sistema de entrenamiento de ciudad y los sistemas de ataque. ¿Sí? Recordar siempre que la idea de estas charlas tiene ese doble propósito, la formación de todos como entrenadores, tratando de siempre apostar un poquito más, para algunos apostar más es entrenar primero infantiles, juveniles, después plantel superior, para otros la idea es mejorar como entrenador, seguir aprendiendo, y siempre tratando de conectar con la parte técnica, que hoy quizás la parte técnica va más por esa parte de la formación más mental del jugador. Cuando nosotros pensamos en el jugador de ciudad, lo definimos como no solo una formación en la parte física, técnica, sino que también la parte mental. ¿Y cómo entrenamos la parte mental? Con estas pequeñas cosas. ¿Sí? Entonces la idea es llevarse conceptos del entrenamiento mental, la gestión de emociones, y sobre todo herramientas para tratar de gestionar ese miedo. ¿Sí? Pero vamos a arrancar con los momentos destacados de la charla de la semana pasada. Así que son los valores. Si vos me preguntás a mí cuál es el ADN en ciudad, yo digo, lo primero que digo es solidaridad. Es un club... Perdón. ¿Qué dice? A ver. Vamos a vuelta. Son los valores. Si vos me preguntás a mí cuál es el ADN en ciudad, yo digo, lo primero que digo es solidaridad. Es un club que la solidaridad la lleva a flor de piel. Pero, en la parte más técnica, lo que estamos tratando de desarrollar es este sistema. El sistema, entonces, de vuelta, parte a partir de la realidad del diagnóstico de ciudad, y lo que trata de hacer es unir todo esto. Lo que estamos proponiendo en ciudad es ¿sí? Y de ir construyéndolo de a poquito. Entonces, el sistema, para cerrar esta parte del sistema general del club, es la comunicación. Si no nos comunicamos, muchachos, estamos perdidos, ¿sí? No hay manera, por más sistema, por más presentación, por más objetivos, pero si no hay una ida y vuelta constante para decir, che, me parece que está bien o está mal, la cosa no funciona. Yo ahora sí me pregunto qué difícil se hace poder desarrollar este sistema si quizás hay entrenadores que no participan de ninguna capacitación. El sentido de pertenencia, si bien cada uno tiene que buscar en su división la motivación general, creo que es como una obligación de club. ¿Cuál es el sentido de pertenencia? Porque si cada entrenador elige el sentido de pertenencia que cree, ahí capaz que no tenemos el mismo idioma. Conectar un sistema es que puede haber un sistema por club que exista en el mundo. No hay sistemas predeterminados en ningún lado, porque como habíamos hablado la semana pasada, cada sistema depende del perfil que nosotros tengamos y de un sustento técnico. El principio de año es, eso quiere ser simple y artesanales. Artesanales quiere decir que sea propio del club, que no sea copiar y pegar un sistema porque lo vimos de algún seleccionado, de algún equipo de mayores y demás. Y lo otro es que sea lo más simple de explicar y simple de ejecutar para los jugadores, porque sabemos que estamos en un ámbito de clubes amateur, en donde los jugadores vienen cansados de laburo. Este es el famoso sistema 1-3-3-1. Es el sistema tal vez que más conocemos nosotros en el ámbito de la urba o de la UAR, ya que este año usó Jaguares y incluso su sistema que es 1-3-2-1-1, que este jugador en sistema que es 1-3-2-2, pero la diferencia que usa Gales en todos sus sistemas del 6 Naciones que usó este año es que
La primera célula de 3, que antes nosotros, con Ale de Quesada decía que la palabra estructura es una de las peores palabras que él conoce en el rugby, porque lo que hace es ubicar siempre a los jugadores en una estructura, como él le dice, y sacarle a los jugadores la toma de decisión que pueden tener y esos factores las posibilidades de defensa, uno puede trabajar digamos, en sistemas de ataque según lo que uno quiera, ¿sí? Cambiando la forma de defender, ¿sí? Pidiéndole a los jugadores que defiendan de determinada manera para trabajar un sistema básico, para trabajar todo el tema de percibir qué es lo que está pasando. Lo que yo digo es, independientemente de la edad, lo que uno tiene que estar atento es en ese pasaje que hablamos a principio de año de nivel de juego. Cuando esos chicos ya pueden empezar, o mejor dicho, superan el temor al contacto, donde pueden empezar a prestar atención a sus técnicas, a los espacios y demás, ese es el momento donde uno tiene que empezar a mostrar los espacios. Y marcarse estas cosas. Al que se pasó a Cancún, que también lo vio torcido, ¿también le haces un comentario ahí? Sí, yo lo que hago cuando hacemos análisis de video, más que contarles, les pregunto. Perfecto, muy bien. Entonces, como fiel a lo que acabo de decir, hoy la idea de esta charla va a ser que sea bastante interactuada, ¿sí? Y lo que vamos a arrancar es empezar a preparar lo que viene, ¿sí? Entonces yo lo que les voy a preguntar y les voy a pedir, desde la computadora o desde el celular, como ustedes sean más cómodos, entren a www.menti.com, ¿sí? Ojo, si lo buscan y ponen Menti, les sale Mentimeter, pero es menti.com. Metan este código, que es el código 8842399, y respondan en esos casilleros que aparecen, ¿qué características debe tener un jugador inteligente de juveniles infantiles en el rugby de ciudad? Yo quiero aprovechar ahora que somos bastante para llevarme esta información para pensar a futuro, además con Pico y con Pablo, ¿sí? Características, llamo cosas que ustedes creen que tiene que tener un jugador que es inteligente en el rugby de ciudad. Puse juveniles infantiles como para hacerlo más propio nuestro. Pero ¿qué cosas debería tener? Menti.com, una vez que entran ahí, yo voy a dejar de compartir ahora, para compartir justamente esa aplicación. Yo no puedo, tengo un celular solo, no. Bueno, pero si querés entrar a ese celular, Pablito, no hay problema. Bueno. Vamos a compartir esto, muy bien. Ustedes vayan respondiendo, y yo lo voy a poner acá, ¿sí? ¿Qué características debe tener un jugador inteligente? ¿Sí? Puse el rugby de ciudad. Menti.com 8842399. Manejo las emociones, capacidad de aprendizaje, comprensión del juego. Muy bien, vamos respondiendo. Somos 20, tenemos que responder por lo menos 15, así hacemos ahí una gran nube de ideas. 8842 8842399. Vamos respondiendo. Menti.com, y ahí ponen lo que quieran. Creo que son, no sé si 15, 20 palabras, pero así con frasecitas cortas están más que bien. Ahí van cayendo, comprender el juego, resolver mirando adelante, ser rápido, comprender el juego, respetar, observar, ser disciplinado. Muy bien, saber tomar decisiones. Perfecto. Observar, respetar, lectura del juego, ser rápido, educado, versátil, comprender el juego. Perfecto, ya somos 8. Vamos a seguir esperando algunas respuestas más. Escuchar a los entrenadores. Muy bien. Aplicar destreza, sereno. Muy bien. Perfecto, saber tomar decisiones. Muy bien. Perfecto. Vamos a esperar algunas respuestas más. Mirar la cancha. Aprendiendo del rival, ser rápido. Comprensión del juego suena bastante. Tomar decisiones. Excelente. Bueno, perfecto. Ahora el que no contestó todavía, si después quiere contestar, bienvenido sea, ¿sí? Pero sobre esto vamos a empezar a trabajar.
¿sí? Porque hay algo que está bueno, y en verdad no es que estoy pensando las prácticas a las charlas a futuro, sino que la conexión es directa con esta charla, ¿sí? Cuando uno piensa en jugadores inteligentes, automáticamente uno piensa más en lo que es toma de decisiones, en el respeto, en el leer el juego, que está bien. Si uno se pone a investigar autores que hablan de tipos de inteligencia, ¿sí? Hay inteligencia lógico-matemática, capaz que se conecta más con lo que es la toma de decisión, hay una inteligencia que tiene que ver más con lo corporal, pero hay una inteligencia, que es la que vamos a tratar de trabajar hoy, que se llama, que es la inteligencia emocional, ¿sí? La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos todos nosotros de reconocer nuestras emociones, de poder gestionarlas, de poder motivarnos, de poder motivar al otro, ¿sí? Y sobre todo de gestionar las relaciones entre todos, ¿sí? Entonces, esa inteligencia, que a veces no la tomamos como una inteligencia, es justamente la que vamos a compartir hoy, ¿sí? Tan importante en estos jugadores que queremos inteligentes, ¿sí? Y obviamente conecta con la parte de entrenamiento mental, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de gestión del miedo, acá lo bueno y lo que tenemos que conectar entre todos es que derivado del miedo, si lo vamos a meter en esta charla, en esta bolsa, entra lo que es estrés y ansiedad. Y acá no estoy hablando nada más de los chicos, estoy hablando de nosotros también, el estrés y la ansiedad que nos puede generar toda esta situación de coronavirus, el tema del laburo, el pago de la tarjeta, la enfermedad de un familiar, todo eso sin ninguna duda a nosotros grandes o a los chicos nos dispara lo que está dentro del abanico del miedo, que le decimos miedo, estrés o ansiedad. Y la realidad es que para un chiquito de 6 años, o para nosotros que tenemos 29, el mecanismo es exactamente el mismo. Por eso, vuelvo a repetir, que es una charla no solo para nosotros como entrenadores, sino para nosotros también para la vida, ¿sí? Entonces, recuerdo algunas cositas que tuvimos a la charla de principio de año, ¿sí? Stanislao Barrach, que era o es, no sé, el psicólogo deportivo de la UAR, había propuesto en una charla que dio hace un par de meses, ¿sí? Estas destrezas mentales, ¿sí? Cuando uno quiere hablar de entrenamiento mental, tiene que trabajar sobre estas destrezas. Si es una destreza, como la destreza del tackle, del rack, del duelo, se puede entrenar. ¿Cómo se tiene que entrenar? Con factores claves, objetivos, metas y demás, como venimos laburando nosotros. Puntualmente, nosotros hoy vamos a estar trabajando en la número 7, que es la gestión de las emociones, pero todos absolutamente se cruzan justamente con las emociones, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que tratar de desarrollar hoy, ¿sí? Algunos conceptos que tenemos que volver a refrescar y son muy importantes. Cerebro, mi cabeza, si me saco la tapa, ¿sí? Lo que puedo tocar, esas tripitas que están ahí, es la parte del cerebro que la toco, ¿sí? Y de ahí salen todas las conexiones que me hacen mover un pie, patear la pelota, respirar, hablar, pensar, eso se toca, está ahí, ¿sí? Hay algo, la parte del cerebro que maneja o gestiona todas las emociones es una parte puntual, que se llama el sistema límbico, y por ahora lo vamos a llamar el cerebro emocional. Es categórico, y esto es algo que vamos a retomar un poquito más adelante. Categórico, ¿qué quiere decir? Que para esa parte del cerebro las cosas son negras o blancas, buenas o malas. Muchas veces todas esas decisiones nosotros no somos conscientes, están en nuestro inconsciente, pero nuestro cerebro funciona de esa manera. Es negro o blanco absolutamente todo. Y algo importante que después vamos a retomar de vuelta es que nuestro cerebro, ¿sí? Lo que va a tratar siempre es de acercarnos a lo que nos da placer y alejarnos a lo que nos genera displacer, ¿sí? Y vuelvo a repetir que muchas veces es inconsciente, parece una pavada lo que digo, ¿sí? Pero tenemos que estar súper atentos a estas cosas porque un chico de 6 años, de 7 años, o alguien que recién llega al club y reconoce lo primero que ve el club como algo que no está tan copado, automáticamente su cerebro va a estar de manera inconsciente diciéndole, campeón, no te conviene venir a este club. Entonces es muy importante que estas cositas nos queden picando en la cabeza porque ahora las vamos a retomar. Entonces, después hay otra parte que está en nuestro cerebro que es más difícil de ver, que es la mente, ¿sí? La mente no se puede tocar. En la mente, ¿sí? Están los pensamientos, ¿sí? Los pensamientos son procesos internos que están dando vuelta por ahí y es muy difícil de ver, salvo que hagamos cosas para verlos. Pero eso puntualmente ahora, los que están pensando ustedes, ¿sí? En esto. Capaz que alguno está pensando, che, mirá qué bueno lo que dijo,
o qué embole, o capaz que alguno está pensando lo que tiene que hacer mañana, o respondiendo un mensajito de WhatsApp. Esa voz que tiene adentro de su cabeza son los pensamientos. ¿Está claro? Vuelvo a repetir esto porque es muy importante que lo tengamos en claro. Otra cosa muy copada que me pareció que compartió Stanislao Bachrach en su momento era ¿por qué pensamos como pensamos? ¿De dónde salen esos pensamientos? Y una cosa fundamental y es clave, y acá lo conecto mucho con lo que venimos hablando con Huevo, es que los pensamientos, uno piensa como piensa a partir de las creencias que uno empieza a incorporar de más chiquito, ¿sí? No hay una edad fija, pero se dice que hasta los 8 o 9 años uno va incorporando creencias. Las creencias son las cosas que uno va aprendiendo, que les toca vivir. Si uno se cría en una casa donde hubo mucho cariño, seguramente que cuando sea más grande va a ser una persona cariñosa, ¿sí? Todas las cosas que te tocan vivir de chiquito va a quedar en ese inconsciente, en esa mente, y va a ser producto de lo que pensemos hoy, ¿sí? Es muy importante que volvamos a retener esto porque lo vamos a volver a agarrar para esta parte de gestión del miedo. Y otra realidad hay, y nos toca a todos, ¿sí? Después vemos si primero sentimos, pensamos, sentimos, pero imagínense un chico que llega, o no, un jugador de primera que tiene que jugar un repechaje con Italiano, ¿sí? Si antes de entrar a la cancha está pensando que es un partido chivísimo, que no hay posibilidad de ganar, que los otros son gigantes, seguramente que ese pensamiento va a disparar una emoción, pongámosle miedo, ansiedad, nerviosismo, lo que sea, y a partir de ahí su cuerpo va a reaccionar a eso. Entonces, nuestro cuerpo reacciona a partir de cómo pensamos. Si yo pienso todo lo que pensó ese jugador, seguramente me va a poner más tenso. ¿Sí? Cuando yo vaya a taclear, no voy a tener una buena posición para taclear, o un pateador, ¿sí? Que esté toda la tribuna encima y no pueda gestionar esa ansiedad, seguramente que se va a poner nervioso, al ponerse nervioso se pone tenso, y cuando vaya a patear, el recorrido de su pierna no sea el ideal. Esto pasa exactamente con los chiquitos cuando llegan al club, un chiquito nuevo que llega al club, y ahora vamos a ver cuál es el mecanismo, ¿sí? Pero la idea de retomar algunos conceptos que me parecían súper importantes es la primera charla de entrenamiento mental, ¿sí? Y estos son pensamientos que hemos tenido y vemos en los jugadores. Díganme ustedes si en algún momento no pensaron esto de que perdimos porque nos bajoneamos, se calentó, pegó una piña. Todas estas cosas que aparecen acá están cruzadas por pensamientos y emociones. Así de simple. Por eso es muy importante laburar sobre la gestión de las emociones, tratando de entender lo que son las emociones. Imaginen esta situación. Un chico llega al club, ¿sí? Un chico nuevo. El papá lo lleva. Dice, bueno, vamos a empezar con rugby, y vamos a ir a la ciudad. ¿Sí? Entonces, el chico apenas llega al club, lo primero que pasa cuando mira la cancha, y es inconsciente esto, habíamos dicho que este cerebro era categórico. Reconoce la situación como algo que le puede generar placer y algo, o como algo que le puede generar una amenaza, ¿sí? ¿Por qué lo conecta con algo placentero? Porque quizás él, ¿sí? Si lo conecta con, no sé, llega y lo ve a Pablo dando un entrenamiento donde trata a los chicos de buena manera, les habla bien, los felicita. Si él conecta eso con su idea de cosas placenteras, que quizás fue su maestra jardinera de sala de 2, se le va a disparar en su cerebro esa idea de algo placentero. Y si se le dispara esa idea, se queda en el club. Sí, papá, me quiero quedar, me gustó. ¿Sí? Por eso es muy importante estar siempre atentos a tratar de generar esta situación en los chicos. A veces nosotros, si nos pasa, que por laburo, por esto, por estar apurados, por estar calientes, porque discutí con el que tenía que hacer los patis en el tercer tiempo y demás, no genero esta situación, y los chicos, o el cerebro de los chicos lo reconocen. Y otra situación que puede reconocer este chico es una situación de amenaza, ¿sí? Y cuando se genera esa situación y es inconsciente, ¿sí? Para, acá hay algo que no está tan bueno, se disparan 3 sistemas automáticamente, que después lo veremos más adelante, pero es la lucha, la huida o quedarse quietito. Y básicamente lo que pasa es, cuando pasa esto, primero, el chico no va a aprender todo lo que puede aprender, y segundo, no se queda en el club, ¿sí? Parece súper básico lo que digo, pero es muy importante que nosotros como entrenadores todo el tiempo tratemos de que los cerebros de los chicos generen situaciones de placer, ¿sí? Y sobre todo esto, las amenazas no son tan reales, muchas veces son simbólicas, y ahora lo vamos a tomar con la parte del miedo, ¿sí? Vuelvo a insistir, llega un chico al club, y nosotros estamos viendo acá, sobre la izquierda, un montón de chicos la están pasando bien, que se están divirtiendo, pero no importa. Si este entrenador que está acá, en ese momento les está gritando a los chicos,
ese chico nuevo que llega reconoce esta situación como una amenaza, su cerebro, y automáticamente lo que va a querer hacer es irse, ¿sí? Por eso es que proponemos muchas veces, conectándolo con la parte de técnica, el tema de jugar, de arrancar jugando, de recibir a los chicos con una sonrisa, un abrazo, de manera cariñosa, porque cuando el cerebro de los chicos reconocen que esta situación de llegar a entrenar da placer, me quiero quedar, ¿sí? Lo mismo pasa en esta ronda, ¿sí? Yo me pregunto muchas veces, ¿qué ven los chicos de esto? ¿Sí? Cada uno va a ver cosas diferentes, ojalá que siempre generemos lo mismo el tema de placer. Y esta situación, ¿no? Me pregunto yo, ¿qué pasaría si un chico viene justo por primera vez al club, a Ciudad, ¿sí? Y ve esta situación? Fíjense, acá el amigo que debe estar alentando seguramente, a Simón o toda la tribuna de Italiano, ¿sí? Yo creo que un chiquito de 5 años mira esto y lo primero que se le dispara es miedo, terror, y automáticamente el cerebrito va a decir, tomátela de acá, no quiero saber más nada. En el caso de Simón, la verdad que es una de las cosas que me sorprende de él, la fortaleza mental que tuvo en este momento, ¿sí? Porque acá a él no se le acortó el movimiento, no le tembló el pulso y un montón de cosas, a pesar de tener un entorno, ¿sí? Tremendo. El cerebro a él le está diciendo, esta situación para mí no es una amenaza. ¿Por qué no es una amenaza? Porque seguramente ha pateado 1000 veces de ese lugar, ha practicado y cuestiones que veremos más adelante. Y sobre todo esto, ¿qué pasa en el cerebro de los chicos? ¿Se dispara el placer o la amenaza? Cuando un entrenador, ¿sí? le grita o lo trata mal. ¿Ah? Entonces, es muy importante como concepto entender que inconscientemente en el cerebro de nuestros chicos y en el nuestro, todo el tiempo el cerebro identifica placer o amenaza, placer o amenaza. Tengo una reunión con mi jefe, inconscientemente mi cerebro está placer o amenaza, placer o amenaza. Si salta placer, seguramente se van a generar un montón de cosas, la reunión va a estar buenísima. Pero si salta amenaza, vamos a tener un problema, ¿sí? Si hoy nosotros estamos viviendo en constante amenaza, ¿qué es lo que nos pasa con el coronavirus? Vivir en constante amenaza genera un montón de cosas en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, ¿sí? Que no están nada buenas. Y si a eso el laburo es amenaza, peor, ¿sí? Y ni hablar si se enferma alguien. Si nuestro cerebro todo el tiempo reconoce situaciones como amenaza, tenemos un problemón. Entonces, puntualmente, ¿qué pasa cuando aprendemos, entrenamos, laburamos en modo amenaza? Pasan un montón de cosas que no están nada buenas, es donde se viene la ansiedad y el estrés, y sostenido eso en el tiempo, enferma desde el lado físico, ¿sí? Entonces, la idea era hacer como un pequeño gran recordatorio de la primera charla de entrenamiento mental, ¿sí? Para meternos ahora en cuestiones más generales de lo que es las emociones. Y acá ya hay una realidad, a nosotros, o hablo yo puntualmente, pero creo que a todos nos cortaron más o menos con la misma tijera, o hemos sido criados dentro de un mismo paradigma con respecto a las emociones. Y creo que si hoy uno habla de emociones, se imagina los emoji, ¿viste? La carita de alegría, tristeza y demás, y la verdad que hoy el mundo de las emociones es mucho más profundo a partir de todo lo que se está estudiando. Entonces, algunos conceptos generales del tema de emociones para meternos en la parte del miedo. Las emociones, muchachos, las tenemos todos, ¿sí? Acá no hay nada, yo soy remacho, no siento nada. Las emociones son respuestas físicas del cuerpo y del cerebro, las tenemos todos. Algunos las gestionarán o las transmitirán de diferentes maneras, pero las emociones las tenemos todos. No son ni buenas ni malas. Preguntémonos para adentro cuántas veces le hemos dicho a un chico no llores, que no está bien llorar, yo no muestro que soy blando porque está mal, dale que sos varón, mancatela. Bueno, la realidad es que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que tenemos que aprender a interpretar la información que nos dan, y sobre todo la parte del miedo. Es energía que motiva la acción. ¿Qué quiere decir con esto? Y me parece que es súper copado el concepto. Si yo empiezo a entender las diferentes emociones, como por ejemplo el enojo, entender que no está mal enojarse. El enojo es tener un montón de energía. Lo que hay que hacer es tratar de canalizarla para un lado que sea útil. Yo me puedo enojar con algo en un partido de rugby y salir a taclear y a correr más fuerte o a pegar una piña. Entonces, en la gestión del enojo está la clave. No hay emociones buenas o malas. No está mal ni bien tener miedo, no está mal ni bien tener estrés. Son emociones que son. Lo que sí uno a veces las clasifica en agradables y desagradables. Pero lo que tenemos que entender es que no está mal sentir miedo. Eso es un concepto que tenemos que incorporar, creo que para la vida, ¿sí? Y esta es como una definición más teórica, pero está buenísima,
porque dice, perdón, a la definición la vamos a ver. Están presentes en todos nosotros, todo el día, en todo entrenamiento, en nuestro laburo, en el aprendizaje, en todo el tiempo. No es que las emociones es algo que tenemos que trabajar con los chicos. Las tenemos que trabajar con nosotros también, porque seguramente nos va a potenciar un montón de cosas. Se transmiten de forma verbal y no verbal, ¿sí? Y esto es importante, ¿tá? Nosotros como entrenadores frente a un grupo de chicos, por más que yo esté caliente, enojado, o lo que sea, y no lo esté diciendo y no putié, pero si yo estoy parado, cruzado de brazos, con hombritos arriba, cabeza de costado y cara de orto, ¿sí? Esta emoción se transmite. Hay algo que se llama neuronas espejo, que automáticamente uno inconscientemente copia la emoción directamente. Entonces no es lo mismo recibir a los chicos con una alegría, una sonrisa, ¿sí? Bien parados, que apachuchados o con un mal tono o un mal gesto. Una de las cosas que un dato me pareció copado es que la química del enojo, ¿sí? De la emoción enojo, dura 90 segundos. Y esto es un dato que está muy copado, sobre todo para los más chiquitos, ¿sí? Cuando un chico está en entrenamiento y se enoja porque se le cayó la pelota, porque no se la pasaron, hay que dejar los 90 segundos. Se dice que esos 90 segundos es el tiempo que tarda en circular toda la, vamos a decirle, la química del enojo por el cuerpo, y es el tiempo que tarda a reciclarse. Y después de esos 90 segundos, es como que el cerebro está preparado para arrancar de vuelta. Entonces, cuando un chico en un entrenamiento se enoje y que patea el bidón y se va a caminar, y que yo, dejémoslo. Obviamente, si se va a colgar a la tribuna y se va a tirar de cabeza, no. Pero si un chico se empacó, se cruzó de brazos, dejémoslo un minutito y medio. Dejemos que esa emoción pase y después lo vamos a retomar. ¿Sí? Entonces, puntualmente, ahora nos vamos a ir a la gestión del miedo, ¿sí? Que es lo que nos une hoy. Miren, yo les voy a pedir ahora, ¿sí? Que miren este video, ¿sí? Independientemente del video, tratemos de mirar las reacciones de la gente que es asustada. A ver qué pasa. Mirar las reacciones, ver si corren, si se quedan congelados, si patalean, si lloran o lo que sea. Y vamos a ver si pasa algo parecido en algún momento en el rugby de ciudad. Seguramente se va a ver cortado, pero creo que se va a ver igual. Perdón, explico. Es el video, supuestamente es como una cámara oculta, donde hay una monja blanca que les aparece en X situación, y después aparece otra monja que los asusta. ¿Sí? Lo voy a poner de vuelta para que veamos, y de vuelta, miremos las reacciones, sobre todo de los chicos. Run. Bien, vamos con la segunda. Miren la reacción de ellos dos, Run. Acá lo que me parece, el pibe es un crack. En vez de levantar a la mina, agarra el teléfono, y no sé si es la billetera o qué, pero bueno, menos levantar a la pareja, hace cualquier cosa. Entonces, los escucho a ustedes. ¿Qué vieron pensando en las reacciones de los que fueron asustados? ¿Vale? Sí. Acción, reacción. Acción, reacción. Colo, ¿fuiste vos? No sé si vio a todos. Sí, sí. Perfecto. ¿Cuál fue la reacción con lo que viste? Yo estoy en una reacción ante una acción externa, digamos. Que es la de o salir corriendo o un impulso descontrolado, como dijiste vos, como que hay un exceso de energía de pasé de caminar a salir disparado, torpeza, me tropiezo, me caigo, levanto y sigo. Perfecto, salieron corriendo. Y antes de salir corriendo, ¿vieron algo más puntual que pasó? Primero de Sorprendieron. Primero de observación. De sorpresa, sí. Sorpresa. Amenaza. Se paralizan. Se paralizan, perfecto. Vimos el Colo que salió corriendo, se paralizaron, ¿sí? Bueno, yo ahora creo que, y lo conecto con esta situación, imagínense, y esto es lo que pasa cuando un chico llega al club, ¿sí? Cuando llega al club aparece la monja, ¿sí? Que es el entrenamiento, ¿sí? Cuando uno entra a jugar una final de rugby, aparece la monja, que es la final, el estadio y demás. Entonces, frente a esa situación, ¿sí? Dependiendo qué herramientas tiene uno para gestionar esa emoción que se dispara, puede salir corriendo, se puede quedar quieto, ¿sí? O puede luchar.
Imaginémonos que estamos caminando en la calle y nos pone un arma en la cabeza, ¿sí? Hay gente que se congela, ¿sí? Hay gente que sale corriendo o hay gente que pelea. Entonces, esto pasa en el club, ¿sí? Y nosotros somos un poco la monja. Lo que nosotros tenemos que tratar de generar justamente en esta situación, y fue exagerada, ¿sí? Es una situación que claramente se reconoce como una amenaza. Bueno, tenemos que entender que los jugadores constantemente, cuando llegan al club, y de manera inconsciente, su cerebro está reconociendo si es placentera la situación o si es una amenaza. ¿Sí? Entonces, Ale, puntualmente, sí. Nosotros que estamos medios no muy cortos de entrenadores y todos los entrenamientos son muy cronometrados, muy al palo, y estoy de acuerdo que la primera impresión es lo que cuenta. ¿Qué hacemos cuando llega un chico de 15 años y uno, no sé, Paul está con los forward, Pablo está con los 3/4 y te llega un pibe nuevo y vos decís, bueno, ¿qué hago? ¿Entendés? Adecuándolo a nuestro club, ¿no? ¿Qué hacen, muchachos? Le está preguntando a Pablo a ustedes, que es el Club Ciudad. ¿Qué harían? Puede haber un manager que ayuda, puede haber un juvenil que a lo mejor está ayudando al entrenador, que también a lo mejor está más cerca de la edad del que llega, que puede dar una mano. Perfecto, es una posibilidad. Si no, un entrenador tendría que darle exclusividad por un tiempo para que se adapte al grupo, e ir incluyéndolo en el grupo en la actividad que se pueda, pero creo que durante un rato largo hay que darle prioridad a ese chico. Sí, totalmente. Yo creo que hay que darle mucha bola a ese chico. Es el primer contacto. Es el primer contacto y es lo que va a pasar todas las emociones que dijiste al principio. Así que ese primer momento creo que es muy importante para darle bola. Claro, yo eso lo entiendo perfecto, todas las emociones está perfecto. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros y somos 2, a veces 3 pongamos de 2 por división? Uno está con los 3/4, el otro está con los forward, palo, destreza. Bueno, yo me voy a rack, yo me voy a tackle. Bueno, listo. ¿Y el pibe? ¿Se entiende a lo que voy? Pablo, entiendo, sí, yo te entiendo a lo que vas, y son situaciones que puntualmente a vos y a mí nos han pasado en juveniles. Claramente, y está bien el ejemplo que pusiste vos, para mí en el caso de juveniles, porque infantiles claramente se tiene que manejar de otra manera. Un poco lo que dijo Lucio antes, ¿no? O sea, lo primero, más allá de que todos nosotros estemos con las estaciones de trabajo, palo y palo, que tengo manejo de habilidades para los 9 y los 10 en un sector, en otra isla tengo los forward haciendo algo y después tengo lanzamiento en los 3/4, generalmente lo que haces es lo integrás al grupo, que es lo que hacemos, pensá que son chicos de 15 para arriba, donde le das la bienvenida, al menos nosotros, y creo que con Mimo este año tuvimos el derecho de recibir a un chico, en 17 haces lo mismo, primero haces un círculo, le das la bienvenida, le preguntás si jugó o no, en función de eso ves cómo vas manejando también la recepción, pero sobre todo lo tenés que abrazar, lo tenés simbólicamente acogerlo dentro del club y meterlo a entrenar. Después ves si es 3/4, si es forward. Me parece que la técnica o la parte táctica nuestra no tiene que interrumpir, para mí, ¿no?, con la llegada de ese chico. Ese chico llega, lo abrazás en el sentido, como dije antes, de darle la bienvenida y después vamos a jugar y entrenar. Y por ser la primera vez que viene, por ahí lo que hacemos siempre es, al final del primer entrenamiento, ¿cómo te pareció? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Mucho más no creo que haya en esa primera vuelta, ¿no? Después irá rodando en el club. Pablito. ¿Sí? Igual vamos a tomar el ejemplo de Pablo, ¿sí?, que viene bárbaro, y sobre todo lo vamos a exagerar, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Pablito. Sí, huevo. Perdón. Creo que no sé quién fue que lo dijo recién, pero hay una diferencia muy grande, ¿no?, entre por ahí un chico adolescente que ya es independiente y va a un entrenamiento y a verlo, y digamos, y puede ver algo que por ahí no sé, como que no es atractivo, y de un chico chiquito, que pasa más por la vergüenza, ¿no? Que además con el chico chiquito el rol ahí es con el padre, ¿no?, que es el padre que lo tiene que empujar, y entonces el trabajo del entrenador es más con el padre, contarle por ahí lo que uno hace, ¿no? Es muy diferente con un adolescente que con un chico chiquito. El chiquito va al club y el padre es el que se lo vende, y le dice, sí, está bueno esto, y él va a confiar en el padre, ¿no? Igual yo sumando lo que dijiste vos,
A nosotros nos ha pasado varias veces que chicos de 15, 16 y hasta 17 llegan al club por primera vez, nunca juegan al rugby, y tenés a la madre con el chico viendo el entrenamiento. Y las madres con un chico de 16 años te dice, no, porque él quiso, te habla ella, no te habla el chico. Y vos tratás obviamente de hablarle al chico, como separar esa situación, pero la madre se mete mucho. Sobre todo si el chico vive, te pongo casos que tuvimos nosotros de, estás en el club y el pibe vive en Caballito. Entonces la madre, no, ¿a qué hora termina? ¿Cómo sale? Y eso, ahí sí, claramente la primera impresión, si no la compras a la madre o no le decís a la madre, le das la seguridad de que el club va a abrazar a ese chico y a esa familia, y es muy probable que ese chico más tenga 16, no venga. Distinto es que también nos pasó una vez con Pablo, un pibe que jugaba al hockey en el club y dijo, no quiero jugar más hockey, juego rugby. La adaptación fue 2 minutos. ¿Cuánto fue, Pablo? Sí, no, de princesa. Pero yo lo que a esa primera impresión, vos tenés que estar, si dijimos de ni bien viene, darle una muy buena bienvenida, yo creo que, no sé, tendría que haber un tercero para que más o menos se encargue de eso, porque tampoco podés cortar todo el entrenamiento que planificaste, más ahora con los tiempos que son acortados, cortos y concisos. No es obviamente, estoy de acuerdo con el huevo, que uno infantil es nada. Podés parar el entrenamiento, bueno, vení, las veces vos quieras. Llega uno a plantel superior y decís, bueno, mirá, vamos a hacer tackle. Y bueno, si no sabes jugar, qué sé yo, es totalmente distinto. Bien. Pero si somos dos, por ejemplo, y estás totalmente al palo, creo que, y nunca jugar rugby, meterlo a hacer una destreza, meterlo a hacer algo, el pibe va a estar totalmente, no sé, va a decir, ¿dónde estoy? Después retomemos, Pablito. Igual va de... Perdón. Ilusión. Yo buscaría un referente exterior, un referente del club que esté dando vuelta para darle el espacio, ¿sí? que se merece por comenzar, ¿sí? Si obviamente estamos cortos de gente para la gente que tenemos. Me parece que ahí, y siempre en el club hay gente dando vuelta, gente que obviamente podemos delegarle algo similar, ¿no? Sí, no, tal cual, lo tiro porque, bueno, estamos hablando todos del mismo idioma. Perfecto, yo, pasaba alguien por al lado y decía, che, le enseñás un poco de pases a más o menos lo vas metiendo, y bueno, hacía eso. Pero, bárbaro. Bueno. ¿Lucio? No, es redundar sobre lo mismo ya, que es lo que está diciendo Pablo, que en realidad lo que quería decir es que nunca o sea, siempre se solucionó. De alguna manera ese problema siempre terminó resuelto, digamos. Así que vamos a ver eso. Sí, un comentario rápido por ahí, dándole una especie de respuesta a lo que plantea Pablo, más cuando estás corto de estructura, por ahí. La experiencia yo buscaría en ese momento, más allá del orden o las estructuras que pueda tener el entrenamiento, todos los entrenamientos son flexibles. Bueno, tomarme esos 5 o 6 minutos de cuando llegó ese chico y como decía, bueno, hago una ronda, lo presento, y hacer un juego espontáneo. Algo con poca dificultad, divertido, para que el chico ya se meta en una actividad y darle o algún rol, algo con poco roce y demás, como para tener ese estímulo de placer, como dice Ale. Bueno, no jugué al rugby, pero jugué algo parecido, que puede ser tocata con touch, con un contacto limitado, algo que el chico lo ponga medio en equilibrio con el grupo que ya viene trabajando y que tiene claramente mucha más experiencia de ese chico nuevo, ¿no? Y que desconoce. Y después ves cómo seguís con tu entrenamiento, digamos, no es que si vos le robás 8 minutos a tu entrenamiento, perdiste el objetivo y demás. Creo que por ahí el objetivo, sobre todo para la realidad de ciudad, es captar chicos, agrandar la población de jugadores que tenemos, y eso creo que siempre fue uno de los objetivos principales por ahí de los últimos años. Entonces, bueno, metiste un juego, generaste ese pequeño placer en ese chico que te va a asegurar quizás que vuelva la semana siguiente, y de a poco lo vas a ir incorporando dentro de tu entrenamiento y de tu grupo. Ir buscando que a todos les va a gustar, digamos. De repente cortar la destreza, bueno, paso 10 pases para la derecha y para demás. Ese recreíto dentro del entrenamiento para todo el grupo creo que va a ser como un estímulo positivo y que va a ser como un refuerzo de energía para después seguir entrenando. Buenísimo. Nada, consejo. Perfecto.
Vale. Ahí para volver a encarar y retomar la charla, está buenísimo, Pablito. Capaz que algo que se me ocurre puntual es también esto como entrenador tenemos que prever, si me llega un chico nuevo, el entrenamiento empieza a las 10 y llega a 10 y 20, y bueno, tendrá que esperar que termine el entrenamiento y no cortar el entrenamiento porque llegó nuevo. Conectando con la charla, lo que sí sería muy importante, un chico nuevo que llega en el club y conectando de vuelta con este tema de emociones, es que él reconozca y que se conecte y que su cerebro, hablando de vuelta con la reunión, es que haya sido, cuando terminó el entrenamiento, una situación que le genere algo placer, que lo conecte con esos pensamientos copados. ¿Sí? Si lo vamos a poner a hacer tackle, y no sería lo ideal, quizás en ese momento decirle, che, bancame un segundo, mirá, fíjate, y ahora vamos a ver qué herramientas podemos tomar, o inclusive no hace falta que sea un chico nuevo, un chico que tiene miedo. Y cuando hablo de miedo no hablo de edades, así que esto es importante. Y no hablo de edades ni de entrenamiento, hablo de un chico que de M5, M7, M8, o nosotros que seguramente, frente a un montón de situaciones laborales y en la vida, se nos dispara el miedo, la ansiedad o el estrés. A veces uno decir, no, el miedo, nosotros grande, y no sé si es miedo, pero quizás sí es ansiedad y es estrés. Entonces, la idea es justamente, después de que veamos esto, a ver si podemos volver a repetir, a conectar esa charla, esa pregunta, Pablito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es puntualmente nos vamos a meter en la parte del miedo, ¿sí? La idea es tratar de respondernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué es el miedo? ¿Qué lo genera? ¿Cómo funciona? ¿Es bueno o malo? Así que son todas cuestiones de vuelta, vuelvo a insistir, que más allá de que somos entrenadores, también aplican a nuestro día a día, a nuestra vida. Entonces, ¿el miedo qué es? Es una emoción. Y habíamos dicho que las emociones las sentimos todos, ¿sí? Quizás alguno al miedo lo llama ansiedad, estrés, uno es más miedoso o lo demuestra de alguna manera, pero todas emociones nos atraviesan a todos. ¿Está claro? El hombre duro no existe. Es así de simple. El miedo lo tenemos que entender como también una señal positiva, algo bueno. Imagínense ustedes, si quieren cruzar la Panamericana en hora pico, caminando, y no tienen miedo, y ese miedo que te dice, che, no, pará, que te congela, que te tira para atrás, si no sentís miedo, tenés un problemón, ¿sí? Entonces, el miedo bien entendido, no sé si la palabra es gestionado, porque no pasa por ahí, ¿sí? Es una herramienta súper útil. Imagínense hace millones de años, los cavernícolas que cuando veían un tigre salían corriendo, se quedaban quietos en vez de ir a acariciarlo, que se los comía, y está bueno sentir miedo, ¿sí? Es relativo el miedo, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasaría que si de repente voy en un auto a 300 km por hora, mancho los calzoncillos. Ahora, un corredor de Fórmula 1, ir a 300 km por hora, es algo normal. Hay gente que le tiene miedo a los perros, otros que no. Esto también hay que entenderlo, porque hay chicos que tienen miedo a algunas cosas que quizás nosotros no lo podemos entender, pero el pibe siente miedo, el mismo miedo que sentimos nosotros, quizás yo, a enfermarme o a que se muera un familiar. Entonces, es relativo en ese sentido. Y puntualmente el miedo es esa angustia, esa sensación, que después podemos ver qué es, que uno siente, ¿sí? Frente a esto de ver una amenaza de algo con lo cual no cuento herramientas para gestionarlo. Y ahora vamos a tratar de entender un poquito más esta definición. Pero esto es el miedo, ¿sí? Es lo que empiezo a sentir yo cuando se me presenta una situación imaginaria o real, que ahí está el gran secreto que tenemos que tratar de identificar, y considero que no lo puedo manejar. Entonces ahí se dispara el miedo, y ese miedo en algún punto está bueno, porque me decís, che, guarda, cuidado, acá tenés un problema, algo tenés que hacer. Si no tuviese miedo, me tiro de cabeza y no está bueno. Y acá creo que esto es muy importante, y acá muchachos prestemos atención. ¿Sí? El miedo lo disparan o lo generan dos cuestiones, dos tipos de amenazas. Las amenazas reales, como les dije, cruzar la Panamericana caminando, ¿sí? Se me dispara el miedo y me dice, che, pará, no cruces, quédate quietito, o si te ponen un arma en la cabeza, uno se queda quieto o salís corriendo. Es una amenaza real, y el miedo, al actuar de manera inconsciente, me protege. Me protege huyendo, me protege quedándome quieto, congelándome. El problema pasa cuando el miedo se dispara a partir de amenazas imaginarias. ¿Sí? Yo estoy sentado ahora y empiezo a imaginarme, pues imagínense esta mañana, ¿sí? Yo estoy sentado armando la charla y me empiezo a imaginar la charla, y en mi mente y mis pensamientos, sin que esté la charla, sin estar haciendo la charla,
empiezo a pensar que me va a salir mal, que cuando empiece a hablar con ustedes voy a empezar a tartamudear, y eso me dispara la emoción del miedo con un montón de cosas que no están nada buenos. Esto pasa un montón. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se van a dormir, se acuestan, ponen la cabeza en la almohada y empiezan a pensar con el pago de la tarjeta de crédito, el tema de la fábrica de mañana, si mañana tenemos la comida, si me entran a afanar esta noche, cómo hago para pagar la patente del auto? ¿Sí? Todas esas cuestiones y esos pensamientos, ¿sí? Son amenazas imaginarias y, sepámoslo o no, dispara lo que hoy, dentro de miedo, estrés y ansiedad, lo metemos todo dentro de la misma emoción. En el caso de los chicos, quizás pueden tener miedo a los fantasmas o a la noche, pueden tener miedo mucha gente a estar solos, ¿sí? Miedo a las alturas, podemos tener tranquilamente, miedo a las arañas, podemos tener miedo a lastimarnos y podemos imaginarnos que cuando vamos a la cancha de rugby, ese chico que llega por primera vez, se imagina que el rugby es eso, es uno que se te sangra, otro que... Y esa imaginación dispara la emoción miedo, y sostenida en el tiempo tenemos un gran problema. Entonces, fíjense que si la amenaza es real, está bueno que aparezca el miedo porque me va a ayudar a hacer un montón de cosas que me pueden cuidar o me pueden preparar para superar algo. Pero cuando empezamos a activar... Si tienes imagen, ni bien. Perdón. ¿Cómo? No sé. Nada, perdón. Pensé que estaba muteado. No pasa nada, Bobito. Igual, Digo si cuando... tienes imagen, ni viene, Ale. O sea, si alguien tiene una imagen en la cabeza, ni viene. Ahí si viene está, es porque ya tiene algo en la cabeza. Bueno, perfecto. Entonces digo, a ver, ¿cómo hacemos nosotros? Y a mí me pasa, por ejemplo, cuando me llevo los chicos a los campamentos, ¿sí? Hay chicos que no quieren venir al campamento porque se imaginan en su cabeza que no se van a poder dormir a la noche, que van a estar lejos de casa. Son todas amenazas imaginarias que lo que terminan generando es que yo deje de hacer cosas, ¿sí? Me pasaba a mí, bueno, ahora después vamos a ver un ejemplo, pero sin ninguna duda tememos a lo que no conocemos. Y es una frase súper importante, porque como dijo Huevo, si un chico realmente no conoce lo que es el rugby, seguramente le tenga miedo, ¿sí? Si uno no conoce, no sé, lo que es un laburo nuevo y te genera una ansiedad, si uno no conoce sobre el coronavirus, te va a generar esa ansiedad de no saber. Ahora, cuando empezaste a entender lo del barbijo, el distanciamiento social, es como que, para mí no es que la gente se relajó, es que empezás a tener menos ansiedad, ¿sí? Y esto es importante. Este miedo imaginario se retroalimenta. Acá hay un circuito que es la clave de toda la charla de hoy, ¿sí? Que es el miedo tóxico. ¿Cuándo arranca? Con la imaginación, con esos pensamientos, con el autodiálogo. Si este chiquito que el papá lo va a traer a jugar al rugby de ciudad, pero se imagina que el rugby, porque de repente, no sé, capaz que el mes pasado prendió justo la tele y vio un tipo cortado, o un amiguito le contaba que en el rugby se pisan la cabeza. Entonces, en su imaginación empezó a imaginar eso, ¿sí? Que el rugby es eso, y cuando eso empieza a crecer, se dispara el miedo. Es la realidad. De lo que imagino se me dispara el miedo, y el miedo lo siento en serio. Y lo que pasa ahí es que empiezo a ver el mundo con esos lentes de miedo. Va a llegar al club y no va a ver a los chicos abrazados, a los chicos contentos. Lo primero que va a ver su cerebro es un chico que está llorando, alguien que está con cara larga, un entrenador que quizás levantó la voz, ¿sí? Y ahí el miedo se empieza a potenciar. Y ahí es cuando el chico se queda quietito y dice, no, yo acá no entro. Y vos lo llamás, le decís, vení, Josecito, vení a jugarte. Mira, te dice, ni pedo, papá, me quiero ir. Es así de simple, ¿sí? Y seguido a eso, seguramente que lo que pasa es que se empieza a conectar con los recuerdos o los pensamientos que él tenga sobre esa situación. Esa imagen que vio en la tele, ¿sí? Y vieron esa frase que está ahí que dice, el que se quema con leche de una vaca y llora. Bueno, automáticamente en este ciclo de miedo todo esto se va potenciando y es difícil de cortar. Y vuelvo a repetir, cuando nos acostamos en la cama, apoyamos la cabeza y empezamos en el primer paso. No sé si voy a poder pagar la tarjeta de crédito, la puta madre, y se me dispara el miedo, entonces no puedo dormir, porque la emoción justamente lo que genera es un montón de cosas, no puedo dormir, y de repente me levanto al otro día y estás bloqueado y las cosas no me salen, y me vuelvo a acordar, y lo primero que me acuerdo es ese amigo que le remataron la casa o el auto porque no pudo pagar la tarjeta, y cuando uno empieza a sostener esto, sin ninguna duda tenemos un problema que se llama estrés, y sostenido en el tiempo, muchos más problemas, ¿sí?
pero dejemos de hablar de problemas y vamos a hablar de cosas más lindas, ¿sí? Conocido el problema, ¿sí? ¿Cómo cómo cortamos con esto? Para nosotros y para los chicos. Justamente cómo se gestiona el miedo cortando este circuito. Hay que cortar este circuito. ¿Y cómo se corta ese circuito? Justamente empezando a conocer, ¿sí? El tema del miedo. Cuando nosotros empezamos a conocer más del coronavirus, empezamos a dejar de tener miedo y empezamos a tener cuidado, ¿sí? A mí yo les cuento una experiencia mía. Yo siempre quería hacer algo relacionado a la facultad de gestión. La verdad que siempre estuve paralizado porque la verdad que no conocía muy bien la carrera y siempre me decía, no, la verdad es un chino, va a ser muy difícil, no voy a tener tiempo, tengo 3 trabajos, esto, aquello, la verdad que no voy a poder. Hasta que un día dije, para. Primero voy a encarar este miedo, que es, no sé si es la facultad, listo. Hablé con un amigo mío que la estaba haciendo y me contó cómo era, el tiempo que le llevaba, y dije, no es tan complicado. Y después dije, bueno, voy a dar el paso. De última, si no puedo, la retomo, la hago más lento, y sin darme cuenta, yo gestioné ese miedo, ¿sí? Justamente lo que hice fue empezar a conocerlo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es esto, ¿sí? Y acá está lo lindo que nos tenemos que empezar a llevar para el club, ¿sí? Cuando uno habla de estrategias para gestionar el miedo, y esto después se los voy a reenviar porque está bueno que lo mastiquen como entrenadores, para el laburo y como padres, ¿sí? Hay diferentes tipos de estrategias. Hay estrategias que van a ir más a la parte de la emoción, hay estrategias que van a ir más a la parte mental, y hay otras que van más apuntadas a lo corporal. Entonces, la idea es tratar de tomar lo que nos sirva de acá para tirarlo en cancha, si es rugby infantil juvenil, o para nuestra propia vida, ¿sí? Cuando hablamos de estrategias emocionales, tiene que ver con esto que habíamos dicho, conocer lo que nos da miedo, ¿sí? Aceptar y reconocer es identificar la amenaza. Si nosotros podemos empezar a pensar esta noche, decís, pará, este boludo Alejandro dijo, tiene razón. Digo, yo me vengo quemando la croqueta porque estoy pensando que en algún momento, no sé, me quedo sin laburo, pero pará, en vez de pensar eso, ¿por qué no pienso que si me quedo sin laburo tengo este ahorro, puedo hacer otra cosa y demás? Conocer el miedo, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué cosas podemos hacer puntuales para conocer este miedo. Imagínense ese chiquito que llegó al club y tiene miedo a golpearse. Bueno, ¿cómo le podemos nosotros como entrenadores presentar ese miedo, ¿sí? Ese golpe, para que lo vaya conociendo? Contarlo, ¿sí? Contar los miedos que tiene uno. Cuando ese chico llega nuevo al club y le podemos generar la situación para que él nos cuente que tiene miedo a golpearse o tiene miedo a separarse de mamá que queda al otro lado del alambrado, ese alivio genera, ¿sí? Que ese miedo se vaya superando. Reírse del miedo, ahora después lo vamos a retomar, ¿sí? Y el último punto lo dejamos ahí stand-by porque si no se nos va a hacer súper largo todo. Con respecto a parte las estrategias mentales, es cortar ese autodiálogo, ¿sí? Me voy a acostar, pienso que esto no me sale, que la otra no voy a poder pagar, es cortar ese autodiálogo. Ahora vamos a ver cómo se corta ese autodiálogo, ¿sí? Ellos tienen más miedo, también lo vamos a retomar un poquito más adelante. Preguntas poderosas, preguntarnos nosotros, ¿sí? A esos miedos, realmente cosas importantes, y lo conecto con esto de entender el miedo. Por ejemplo, el que tenga miedo a viajar en avión. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, anda a preguntarle a una azafata, ¿sí? Cómo funciona un avión, qué posibilidades hay de que un avión se caiga. Si uno tiene miedo de jugar al rugby o miedo de empezar la facultad o le genera ansiedad de empezar la facultad, bueno, anda a preguntarle a alguien, ¿sí? Que hizo la facultad, cuánto tiempo te lleva, cómo se hace. Cuando alguien empieza a jugar al rugby, preguntémosle a un jugador de primera qué cosas hace, cómo se entrena. Presentar el miedo, preguntarle al miedo, ¿sí? Cosas, hace que lo vayamos superando y que lo vayamos entendiendo. Es esto de ponerle la luz al miedo. Y con respecto a las estrategias corporales, ¿sí? Hay una de las cuestiones que es esta postura de mando, ¿sí? Fíjense, cuando uno tiene miedo que automáticamente se achica, se encoge, ¿sí? Esa postura de mando, automáticamente cuando uno se abre, esa apertura esa posición de apertura automáticamente le manda al cerebro justamente eso, de que acá estoy, ¿sí? De me animo. Habíamos hablado a principio de año del mindfulness, de estar presente, el entrenamiento mental, de yoga, de la respiración, fundamental, sobre todo para nosotros en nuestro laburo. Yo cada vez que antes de empezar a arrancar una charla, les puedo asegurar, me tomo 2-3 minutitos, respiro un poquito, el respirar lleva oxígeno al cerebro, te clarifica, te tranquiliza, te baja, y es una estrategia súper concreta para, sobre todo nosotros los más adultos, que vivimos con ansiedad y estrés, para bajar, para conectarnos con lo que está pasando ahora. El tema de movernos sí es fundamental.
Tengan en cuenta que la gente que es depresiva, triste y demás, el médico lo que le hace, el primero que receta es andá, correr, entrenar, ponete un personal, empezá a mover las cachas. La exposición controlada, que es mucho de lo que hacemos nosotros en el rugby infantil. Para superar el temor al contacto, ¿qué hacemos? Empezamos haciendo jueguitos primero de contacto, después juegos con más contacto, después juegos cada vez más fuertes y terminamos jugando el juego completo. Entonces, ir llevándolos de a poquito y presentándole ese miedo hace que lo supere. Y esto de rituales que alimentan el miedo es cortar justamente esas situaciones que sistemáticamente se generan y potencian ese miedo, ¿sí? Entonces, yo les cuento un poquito así las estrategias generales. La idea es que entre todos construyamos, a partir de la experiencia de todos, qué cosas realmente podemos hacer a partir de entender que hay estrategias que van a hacer más de esto de presentar el miedo, estrategias que tienen que ver más con los pensamientos y con lo corporal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Para que yo dejé de compartir, pero tenía que mostrarles antes primero. Un momento. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que agarrar de vuelta las computadoras, ¿sí? Porque nos vamos a la cancha, ¿sí? Para eso, yo ahora les voy a escribir en el chat ese link, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es, entre todos, porque acá, si no es un embole, hace rato estoy hablando, esperen que salgo de acá, ¿dónde están? Van a tener que entrar acá, a esa dirección, y lo que vamos a armar es como un mural. Entren ahí. Sí, yo también voy a entrar, voy a salir de acá. Hay un mural ahí, ¿sí? Vayan entrando. A ver, que les quiero ver las caras. Vayan entrando. Háganme así con el dedo si van entrando. Poné de nuevo el link, por favor, Ale. Está en el chat. El código. Está en el chat. Entren al chat, lo tocan ahí directo y los manda derechito, derechito. O si no, lo copian y lo pegan en el buscador. ¿Entraron? Háganme así o pónganme el dedito. Pablo, perfecto. Tito, excelente. Pablo, todavía no. Muy bien, Mimo, ¿pudiste entrar? Pico, perfecto. Excelente. Bueno, yo ahora esa pantalla no tiene mucho sentido que la comparta, la voy a ver. Fíjense, miren, acá dice gestión del miedo, ¿sí? Lo que vimos recién. Hay herramientas emocionales, que es la primera columna. Tememos a lo que no conocemos, conocerlo, aceptarlo, contarlo, reírnos del miedo. Tenemos herramientas en la segunda columna, herramientas mentales, dice ahí, que es cortar este autodiálogo, preguntar al miedo, hablar con testigos, con gente que haya vivido esa situación o que sepa el tema, es ponerle luces, entender el miedo. Y la tercera herramienta, ¿sí? Tiene que ver con las posturas de mando, el mindfulness y demás. La idea es, si ustedes se paran en las crucecitas que hay abajo de cada columna, pueden escribir, ¿sí? La idea es que entre todos vayamos a partir de la experiencia y de vuelta. Acá podemos hablar como padres, como entrenadores, como personas de la vida, qué estrategias se le ocurren que podemos llegar a trabajar o han trabajado relacionadas al miedo, sí, que las podamos anotar ahí. Entonces, por ejemplo, miren, ahí ya alguien está anotando, yo voy a empezar a anotar en herramientas mentales, por ejemplo, preguntarle al miedo es preguntarle a alguien de primera, ¿cómo es golpearse? Porque me da miedo golpearme. Entonces, si me da miedo golpearme, una herramienta que puedo hacer para empezar a ponerle luz a ese miedo es ir a preguntar a un experto. Entonces, a partir de la experiencia de cada uno, ¿sí? Los invito, nos vamos a tomar 5 minutitos, a que entren a esa crucecita y que cada uno, ¿sí? Vaya tirando las herramientas que hoy sienten que cuenten. Yo después les voy a compartir otras, ¿sí? Pero la idea es que hacerlo entre todos y esto después nos va a quedar a todos para ir a laburar. ¿Sí? Por ejemplo, yo en la tercera columna, Mindfulness, agrego yoga, acá, y técnicas de respiración. Los que son padres, ¿cómo ayudan a sus hijos a que superen el miedo? Vamos, empecemos a tirar ahí qué cosas se nos ocurren. Cuando llega un chico nuevo al club, ¿qué hago? ¿Lo meto a jugar al rugby directo o qué hago? ¿Le pido que mire de lejos? ¿Mire de afuera? Ahora entiendo que si lo que hace es mirar de afuera, también estoy presentando el deporte. ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué se nos ocurre?
A ver, muy bien, ahí va apareciendo. Preguntarle a los chicos a qué le tienen miedo, que nos cuenten ellos por qué quieren jugar. Muy bueno, ¿sí? Primero tenemos que preguntar si ellos le ponen nombre al miedo. Excelente. Hablar sobre lo que le tienen miedo. Perfecto. Yo mientras tanto voy conectando con cosas que tuvimos en la charla. Huevo, seguramente en la M6 y los más chiquitos van a tener un montón de situaciones de miedo en algunas cuestiones. Bueno, quizás charlar en las rondas de terminar entrenamientos, si tuvieron miedo en algún momento, está bueno. Contarle, yo voy a agregar acá también, contarle a los chicos que tener miedo no está mal. Y le podemos contar lo que aprendimos en esta charla, que justamente el miedo tenemos todos, mamá, papá tiene miedo, ¿sí? Pero lo importante es enfrentarlo de a poquito. Bien, me va gustando compartir. Usar amigos de su edad como referentes, si mi amigo puede, excelente, si mi amigo puede, yo también, me encantó esa, preguntar, meditar antes de dormir, muy bueno, respirar y tirar hombros, excelente, observar, muy bien, perfecto, yo sigo actualizando. Bien, perfecto. Pablito, después fíjate si alguna de estas te sirve cuando llega ese chico nuevo. Rueda grupal de diálogo, muy bien, siguen cayendo ideas, excelente. Ensayar gradualmente fraccionando la tarea, perfecto. Esto de ir mostrando el escenario de a poquito, muy bien, se sigue actualizando, muy bien, perfecto. Respirar hondo, bien, bien. Ahí va cayendo de todo, me encantó, perfecto. Usar los momentos como bolsas para aprender a chocar, perfecto, que es algo progresivo. Cuando un chico, alguien que está escribiendo, se golpea, perfecto. Este lo voy a borrar, que es el mío. Muy bien. Nos vamos a tomar un minutito más. A verles las caras. Si estamos de iPhone, está entrando. Perfecto. Muy bien. Bueno. Excelente, a ver, yo voy a compartir, así lo vemos entre todos. Si quieren ya cierren, que yo les comparto. Acá. Ahí está. ¿Ahí ven la pantalla? ¿Sí? Entonces, esto yo después se los voy a compartir a ustedes, como para tener algunas herramientas, un montón de herramientas o situaciones mucho más concretas con lo que tiene que ver de gestión del miedo, ¿sí? Pero como resumen, yo les voy a compartir algunas cuestiones que me parece que son súper importantes a partir de lo que fuimos hablando. ¿Están viendo la presentación ahora? ¿Qué hora es? Sí. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, a ver, hay algo importante para superar el miedo que es confiar en nosotros mismos. Hay un tema que es difícil manejar nosotros como entrenadores, que es con el autoestima que llegan los chicos, es la realidad. Pero una de las cosas que sí estuvimos viendo estos 2 años con respecto a la autoestima es que cuando al chico todo el tiempo no, o trato de marcarle, hacerle un refuerzo positivo a las cosas que vaya haciendo, sin ninguna duda que esa autoestima, ¿se acuerdan? Le vamos a estar dando esas fichas de póker. Entonces va a ser muy importante para que un chico pueda superar ese miedo, trabajar sobre esa autoestima. Pensemos en ese chico de juveniles, Pablito, que llegó, o el chiquito de M6 que llegó, o Simón que pateó y metió los palos con toda esa presión. Si uno como después entrenador refuerza esas cosas, seguramente que ese miedo lo vamos a empezar a superar, ¿sí? Pero hay una realidad, el chico que llega con una autoestima muy pero muy baja a una situación nueva, llámese club, colegio, cumpleaños del primito, o algo, bueno, va a ser un tema complicado. ¿Sí? Hay un tema de mentalidad de crecimiento, ¿sí? Y el todavía no. Muchas veces cuando los chicos llegan y tienen miedo, está bueno como entrenadores que nosotros usemos ese todavía no. El todavía es, todavía no pudiste hacer tal cosa, o todavía tenés un poquito de miedo, o todavía no lo pudiste superar, pero si entrenás, si venís, si te copás el sábado que viene, seguramente vas a mejorar y vas a poder divertirte, participar, hacer más tries. ¿Sí? Cuando uno tiene quizás una mentalidad fija, los chicos vienen con una mentalidad fija de no puedo, no sirvo para esto, no vengo más, bueno, es un gran problemón. Entonces, nosotros como entrenadores, grabarnos, y yo como docentes, o nosotros para la vida, esto de, bueno, pará, todavía no lo lograste, o todavía no pudiste participar de todo el entrenamiento, o hoy solo miraste, todavía no te pudiste meter, pero vení el sábado que viene, que capaz que podés. Cuando uno empieza a elogiar el proceso, el progreso, sin ninguna duda que vamos a ayudar a que ese chico supere ese miedo.
Cuanto más pienso en algo, más se me hace parte de mí. Y esto es algo más para nosotros, ¿sí? No decir tengo que dejar de pensar, porque no es tan fácil. No es me acuesto y digo, no, pará, tengo que dejar de pensar que no tengo guita. Y la guita, no tengo guita, ¿cómo hago para dejar de pensar? Bueno, hay que hacer el esfuerzo de pensar directamente en otra cosa. Yo me acuerdo siempre, ¿cuándo fue? El año pasado, no me acuerdo. O no, cuando arrancó la cuarentena, ahí está, qué boludo. Cuando arrancó la cuarentena, no sé por qué me empecé a desvelar con la idea de que, obviamente, los padres dejan de pagar el colegio, van a tener que reducir personal, me van a echar. Entonces pierdo mi laburo. Noche de desvelarme diciendo, chao, me rajan. Hasta dije, pará, no puedo seguir con esto, es un miedo, me dispara la ansiedad, es una amenaza irreal, y traté realmente de empezar a conectarme con cosas lindas que habían pasado en el día. ¿Sí? Dije, pará, estoy en cuarentena todo el día en casa, hoy desayuné con los chicos y más, y literal, en serio, me puse a pensar justamente en el desayuno con los chicos que nunca desayunaba porque me iba al cole. Entonces lo que hice fue pensar literalmente en otra cosa para dejar de pensar en eso que me dispara la ansiedad del miedo. Es parte de un ejercicio, no es 1 más 1, pero si hoy somos conscientes de esto, está buenísimo. No le tengamos miedo al miedo, vamos a conocerlo. ¿Sí? Cuando un chico llega con miedo al club, no es, dale, vení, no pasa nada. Pasa un montón. Pasa que se le disparó el miedo porque está contra una amenaza que la tiene ahí, es real. Ahora, si nosotros le decimos, vení, pará, no vas a jugar, vení que te cuento, mirá, ese es Pepe, ese es José, fíjate cómo juegan, ¿querés mirar un poquito? Él, si mira y ve eso, empieza a conocer su miedo. Te acercás y le decís, viste, eso está claro, ahí se pasa la pelota. Y otra cosa, dale, vení, que no pasa nada. Pasa, hay un miedo, hay una emoción y todos la sentimos, pero bueno, a ese chico que llega, si lo vamos, primero que mire, ¿sí? Después lo vamos llevando, sin ninguna duda va a ser muy bueno. Y esto es puntualmente para los más chiquitos, entrenadores más chiquitos y en verdad para todos. Son como 7 pasos para transformar el miedo en confianza. ¿Sí? Y vamos a ir tratando de tomar ese ejemplo. Primero lleva tiempo, no es, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, listo, superaste el miedo. Pero bueno, lleva tiempo y sobre todo no hay que forzar a los chicos. El primer paso es tener esa empatía para calmar el cerebro emocional. ¿Qué quiere decir? Si un chico tiene miedo porque, no sé, de repente se le vino un perro encima o llegó al club y la verdad que se ve apabullado por las pelotas, el quilombo, la gente, lo primero que te voy a hacer es acercarme, agacharme, escucharlo, ¿sí? Y no es, dale, vení que no pasa nada, dale, arrancá. No, si no lo podemos hacer eso, tenemos un gran problema. Después vemos si está bueno o está mal, cambiamos la estrategia del club. Pero lo primero que tenemos que hacer es tener esa empatía, ¿sí? Para calmar al chico. Esos 90 segundos que hablamos hace un rato son claves. Si nosotros en 5 segundos decimos, ¿estás tranquilo? Dale, bueno, y te arranquemos. No, nada. El pibe está con la cabeza así. Pero si nosotros logramos calmarlo con ellos y estar con ellos, ya es un primer paso. El segundo tiene que ver con esto de validar el miedo y hablar sobre lo importante de conocerlo. Si bueno, che, escuchame, a ver, ¿qué te pasa? No, la verdad que te dice, no quiero entrenar. Bueno, pero ¿por qué no querés entrenar? No quiero entrenar. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? ¿Hay algo que te dé miedo? No hay problema, es normal tener miedo. Y si logramos que el chico entienda que tener miedo no está mal, y logramos que él te diga, no, sí, la verdad que mirá ese gordo, es grandote, me da miedo. Bueno, buenísimo. ¿Sabes qué? Juancito, vení, Juancito. Juancito, te presento a Pepito. Ese miedo que está ahí, de repente le dice Juancito a Pepito, hola, ¿cómo andás? Vení a jugar que está recopado. Opa, ya es diferente. ¿Sí? Le diste la posibilidad de tener miedo, que no está mal tener miedo, y además se lo presentaste. ¿Sí? Utilizar la comunicación cooperativa para que el chico sepa que van a superar el miedo juntos. Vení, sumate al entrenamiento. Vos quédate conmigo y lo vemos juntos. ¿Dale? Cualquier cosa vos me preguntás, yo te cuento. Pero estamos juntos. ¿Sí? Bien puntual, es un entrenamiento de M5, M6 o M7 con un chico que llega. Intentar llegar a un acuerdo respecto a lo que vamos a lograr. Vení, quédate conmigo, pará. ¿Sabés lo que podemos hacer? Vos por ahora, hoy, si querés, mirá. Y si él miró todo el entrenamiento, terminó el entrenamiento, decís, che, qué bueno que pudiste mirar todo el entrenamiento. El sábado que viene, vamos a ponernos esta meta. A ver si podés participar un ratito. Si podés participar un ratito, buenísimo, ya está. Ponernos esas metas para justamente hacer ese refuerzo positivo y trabajar sobre la autoestima del chico. Realizar las acciones solo cuando él esté dispuesto a hacerlo. El dale, vení, que ya arrancaba, sonamos. Amenaza, cerebro, no viene el sábado que viene. Preguntarle cuán contento se puso por lograrlo. Che, ¿te gustó? ¿Estuvo bueno que hayas podido ver el entrenamiento? ¿Estuviste dentro de la cancha? Todo eso tiene que ver con el refuerzo positivo. Y sobre todo esto, repetir esta acción y después sumarlo un poquito más el sábado que viene. ¿Sí? Entonces, esto vuelvo a repetir, es entrenamiento, es así.
naturalmente muchas veces lo hacemos, a veces, como decía Pablito, muy apurado. Hola, ¿cómo andás? Che, ¿todo bien? Contame, ¿jugaste, no jugaste? Bueno, dale, vení, métete. Chau, se fue. Sin ninguna duda se fue. Entonces, para ir cerrando, porque si no se nos va a hacer súper, súper largo, vamos a usar el chat para hacer como este ticket de salida que siempre me gusta. Quiero ver, porque hace rato no veo que estoy viendo la presentación. A ver. Vamos a usar el chat para esto, ¿sí? Para escribir cada uno, ¿sí? Algo que aprendí, algo que, no hace falta que le sean las tres, ¿no? Lo que primero sienta que me viene a la cabeza, pero pensar sobre lo que estuvimos trabajando, ¿no? Hoy aprendí que, hay algo que haya aprendido, hoy aprendí que el miedo lo tenemos todos, la amenaza real, no importa. Me pregunto algo que me pregunte, o algo que siga sin entender. Entonces, yo ahora voy a empezar a ver el chat y escriba cada uno, ¿sí? Justamente esto. Algo que aprendí, algo que me pregunto, algo que sigo sin entender en el chat. Está bloqueado, dale, el chat, tenés Ale, que... me parece. Ay, perdón. Ya. Listo, ya está. Mala mía. Ahí está. Ahora sí, ahí va. Gracias. Listo, porque tengo el Zoom configurado para el cole y bueno, tomamos ciertos recaudos. Entonces, vuelvo a repetir. Algo que aprendí, algo que me pregunto o algo que sigo sin entender. Ahora igual lo vamos a charlar un poquito, pero hoy aprendí que el mío se gestiona, perfecto. Muy importante en ese gestionar es cortar ese circuito y vimos algunas cuestiones. Me pregunto cómo hacer para atender mejor a los chicos nuevos, perfecto. Yo creo que ahí hay como una cuestión más de logística y otra personal. Dentro de la personal, bueno, tratar de estos 7 pasitos, medio leerlos cada tanto, y como decía Pablo, hay después una cuestión logística que son debilidades propias del club, y a veces es complicado. Nuestro mayor miedo está en nuestro autodiálogo, perfecto, buenísimo Pico, el miedo, muchos miedos esos irracionales están acá, y son producto de lo que pienso, digo. Hoy aprendí que las emociones están presentes todo el tiempo, y que afectan mis acciones, sin ninguna duda. ¿Sí? Si yo tengo miedo, y vamos a lo fino, si un pateador en la final del mundo tiene miedo, seguramente que no invoca ninguna, porque la pata la corta el movimiento, no puede hacer foco. No hay que presionar a los chicos, buenísimo Tito. Me pregunto cómo trabajo el miedo de los equipos en forma global, excelente, es un gran temita, ¿sí? Pero ahí, Lucio, seguramente que tomando esto de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el miedo del equipo? Presentémoslo, ¿sí? Si el miedo, no sé, del equipo es a descender, ¿qué puede ser? Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Charlemos con alguien que lamentablemente le tocó descender. ¿Es la muerte descender? ¿Es lo más importante descender o ascender? ¿Es lo mismo ganar que tener éxito? Entonces le presentamos ese miedo, invitamos a gente que nos pueda ver, veamos experiencias de gente que ascendió, pero capaz que también eso me permitió aprender para volver a ascender. Me pregunto si el mejoramiento de las destrezas también contribuye a disminuir el miedo. Buena pregunta. ¿El miedo se puede mejorar con entrenamiento? Sin ninguna duda. ¿Sí? A ver, el miedo se puede mejorar. Lo que uno puede es gestionar sus emociones, tener más recursos, ¿sí? Y sin ninguna duda el superarlo. Recuerden que no está mal tener miedo, lo que no está tan bueno es ese autodiálogo, esa amenaza imaginaria que me dispara el miedo, y sostenido en el tiempo, muchachos, se nos cae el pelo. Es así. ¿Cómo reconocer rápidamente mis emociones para lograr gestionarlo, para que no entorpezca el laburo? Tucu, gran pregunta. Lamentablemente nos criaron de chiquitos donde el varón no llora, el varón es macho y las chicas son las que dicen te quiero. Y estoy cortado por ese cuchillo yo. Es un laburo muy, muy personal, y creo que lo primero es ser conscientes y quedarnos tranquilos que emociones tenemos todos, y justamente es empezar a entender cómo gestionar todas esas cuestiones. Yo creo que, y me ha pasado en el laburo y seguramente a muchos de ustedes, hay un montón de personas que son técnicamente muy buenas, pero como justamente no saben gestionar sus emociones, fracasan al momento de laburar en equipo, ¿sí? Entonces creo que es una llave fundamental. Que vengan al club a jugar, ¿bien? Me pregunto cómo transformar a aquellos que naturalmente respondieron al miedo paralizándose en personas que respondan luchando, si es que se puede cambiar. Tranquilamente, Mimo. A ver, me pregunto cómo transformar. A ver, uno responde de manera automática, y esas respuestas que nosotros decíamos de manera exagerada,
esto de huir, de paralizarse, muchas veces son inconscientes y son automáticas, ¿sí? Puntualmente el hecho de la cabeza y demás. Ahora, si de repente vos mismo te toca patear un penal faltando 30 segundos en la final del Mundial con los Pumas, ese miedo que vos llamás, o la ansiedad que te paraliza, ¿cómo se puede mejorar o transformar? Con lo que vimos, ¿sí? Primero, poniéndote en situación es patear 7.500 veces, patada a los palos de diferentes lugares. Después, también ver muchos videos, quizás llamarlo a Nico Sánchez y de, che, Nico, ¿qué onda? Vos pateaste paletas y ¿qué te pasó? Y no, la verdad que trato de hacer esto, y sobre todo entrenando, ¿sí? La gestión de esa ansiedad, del miedo, es indistinta a si es laburo, si es un chico de M6. Pensemos de vuelta desde la emoción, desde la parte mental y la parte corporal. Si yo voy a patear la pelota y ya voy con el con los hombritos así, estamos cagados. Fíjense que los pateadores cuando van a patear, postura de mando automáticamente. La mayoría abre el pecho, ¿sí? Y acá estoy. ¿Sí? Cuando los grandes oradores que van a dar una charla se paran y no se sientan así. Vienen y acá están, se abren. Son todas pequeñas cositas que sin ninguna duda te ayudan a gestionar esa ansiedad. Me preocupa cuando un chico viene a entrenar y te das cuenta que el miedo se lo trasladan los mismos padres. Tremendo, ¿sí? Pero de vuelta, en ese caso, el miedo es imaginario de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un pensamiento. Ese pensamiento está diciendo, mi mamá me dice que no me lastime, mi mamá me dice que no lastimar. Bueno, ¿cómo podemos generar eso? Lo juntamos, termino el entrenamiento, bueno, che, ¿alguno se golpeó, se lastimó? Sí, yo la rodilla, pero ¿es muy grave eso? No. Ah, bueno, entonces fíjense que después del entrenamiento le presentamos ese miedo que puede llegar a tener el golpe o lo que sea. ¿Sí? Tremenda este chat, ahora lo copio y lo pego, pero vamos a habilitar micrófonos para dudas, preguntas. Me encantó, buen recurso. Voy a guardar este chat un segundito. Y ahora sí, dudas, preguntas, nos tomamos 2-3 minutitos porque ya vamos, ahorita y 20, me pasa siempre, cada vez que hablamos de estos temas. A mí me quedó algo muy bueno, me quedó algo copado, que es buscar aliados cuando vos te superas la situación, buscar aliados de los compañeritos de su misma división. Bien, sí, buenísimo. Llamar a un chico de su propia edad y preguntarle, bueno, vení, acompañalo, o buscar aliados. Está bueno bien. Eso. Perfecto. Nosotros, Pablito, ¿te acordás cuando trajimos a Juan P6? ¿Sí? Si uno lo quiere tomar como un estado de ansiedad en general del plantel superior frente a lo que sea, frente a la falta de motivación, bueno, traer un experto y que nos cuente cosas y demás, está buenísimo. O cuando baja un jugador del plantel superior a contar a los chicos de infantiles cómo es entrenar y demás, justamente es llamar al experto. Ni hablar cuando es entre pares. Cuando es entre pares es grandioso. ¿Sí? Que es lo que me pasó a mí con la facultad. Micrófonos abiertos. ¿Alguna otra duda, quizás, pregunta? No, comentario. Dale. Más que nada para el rugby infantil es, redondeando esta idea de lo que decías recién y acotó Pablo, es bajar a la altura de los chicos, ¿no? Creo que ahí es cuando más nos escuchan y más les llega el mensaje, no sé. Vos le dices a los nenes 6 y 7, bueno, arrodillarse y bajar a la altura de ellos para hablar a la altura de ellos, traer un chiquito y le diga, bueno, le tengo miedo a este porque es grandote, bueno, vos jugás del equipo de él. Y seguirlo, y quedarte cerca. Ese tipo de cosas, ahí los chicos cuando ven que se ponen en una situación similar a sus pares, es cuando más se sueltan, empiezan de a poquito a perder ese miedo y siempre a través del juego vamos a encontrar la mayor cantidad de resultados. Coincido. Buenísimo. Ale. Sí, ¿quién es Ale? Me dijo. No veo. Fabio. Fabio, dale. Pregunta, en un chico comparto las opiniones del Colo y de Huevo y de Pablito, y es fácil a lo mejor a veces entablar un diálogo, a veces, no siempre, pero entiendo que a lo mejor debe ser muchísimo más difícil en plantel superior cuando un jugador tiene miedo, es imposible que lo diga, o sea, yo me imagino un tipo de 20 y pico de pirulo, no con poca experiencia, pero sí con miedo. ¿Cómo haces para entrar en ese jugador? ¿Cómo los que tienen experiencia en plantel superior, ¿no? Perfecto. Hay una realidad, Fabio, que es, de vuelta, vuelvo a insistir, creo que a Mimo y las generaciones que vienen atrás, todos fuimos criados con que está mal tener miedo. Entonces, una de las cosas que está bueno que empecemos a transmitir a los chicos, a nuestros hijos,
es que todo lo que hablamos del miedo, que es una emoción y demás. Ahora, yo si de repente considero, y acá mismo me viene siempre al pie del cañón, si de repente yo pienso que Mimo tiene miedo a taclear, yo no le voy a decir, che, Mimo, vení, sos un cagón tacleando. Entonces, me puedo acercar y decir, che, Mimo, tenemos que ver cómo podés mejorar tu tackle. Vení, vamos a ver este video. Si fíjate que estás encuadrando mal, que no estás pisando el cordón, que no estás acelerando, que no estás avanzando. ¿Sí? No vamos a ir con los tapones de punta, porque seguramente que si yo le digo, che, Mimo, me parece que tenés miedo a tal cosa, su cerebro lo primero va a decir, situación de amenaza, cero placentera, de acá me quiero ir, me paralizo, me bloqueo y no te escucho. En cambio, si yo te digo, che, vení, vamos a ver un video, vamos a ver cómo mejoras tus destrezas, yo sabiendo que tiene miedo, bueno, le puedo decir, che, Mimo, ¿sabes qué? O en entrenamiento estimularlo para que vaya más al contacto y demás. Eso es mucho cintura de un entrenador y es fundamental. Y hay algo real, Fabio, que esos miedos que no se superan de chicos, hay veces que nos acompañan toda la vida, y va a haber jugadores que le escapan al tackle, como jugadores que cuando tienen que patear en entrenamiento las meten todas, y en la cancha no las meten todas. Y justamente, como preguntó Mimo hace un ratito, para empezar a meterlas como la metió Simón, si ustedes, bueno, yo lo veo a Simón viene 40 minutos antes de entrenamiento a patear, ¿sí? O Mimo también, que es un gran pateador, practican un montón. Bueno, lo que están haciendo justamente es ponerse en esa situación de patear, que cuando la hagan no sea algo desconocido. ¿Sí? Pero muy buena. Sí, con respecto a Simón, él busca esas reacciones a veces de los jugadores. Vos fíjate que siempre lo están cagando a trompadas, porque él busca eso, y es su forma de motivarse. O sea, él se motiva así, y cuanto más le gritan, cuanto más lo someten, tiene una cabeza que él va más arriba contra esa adversidad. Y le encanta, me lo dijo 10.000 veces. Está loco, Sí, pero Simón, bueno, es así. Simón, desde que dejó infantiles, siguió yendo los sábados a la mañana a patear entre los infantiles, jugando en juveniles los domingos. Perfecto. Pero Pablito, atención, porque aprovechemos que hablamos de Simón, pero también, ¿sí? Simón tiene una parte de su gestión emocional que no controla, ¿sí? Porque Obvio. ¿cuántas veces me han dicho, no, se le saca la chaveta, va a pegar una piña y demás? Entonces, es todo un equilibrio, no es, o sea, claramente él maneja esa situación como decís vos, Pablo, y demás, con esa ansiedad. Pero hay otras situaciones que claramente no maneja, ¿sí? Ahora, Total, conectando sí. con lo que dice Fabio, yo no le voy a decir a Simón, che, Simón, la verdad que a vos no controla esta situación, che, lo que tengo que hacer es qué estrategias puedo yo como entrenador acercarme, primero que no reconozco que es una situación de amenaza, y empezar a charlar como para ayudarlo a. Pero es un laburito fino. Acá hay algún integrante del plantel superior que hemos empezado de a poquito a tratar de gestionar el enojo con una o dos cositas que después, bueno, lo tuvimos que cortar por diferentes temas, pero lo primero es ser conscientes. ¿Cómo? Un párrafo me mandaste. Ah, mirá cómo saltaste. Mirá, bueno, te quedó grabado, ¿eh? Es así, hay que laburar de a poquito. ¿Consulta, duda, muchachos? Y muchas veces sale dentro del grupo de entrenadores de una división, está el que tiene como un rol un poco más de estricto, el que es un poco más compañero, y hay veces, como no sé quién preguntó, ¿cómo hago para que el chico me cuente? O ¿cómo hago para que se suelte conmigo? Quizás por ahí conmigo no se sueltan tanto y se sueltan más con Pablo, ¿sí? O con esto de los distintos roles. O a veces es bueno encontrar con juveniles más grandes el capitán o alguno que yo veo que se lleva bien con todos, y si tengo buenas relaciones, che, ¿por qué no le preguntás al huevo, lo veo con cara larga, ¿por qué no le preguntás al huevo a ver cómo se siente, si le pasó algo? Entonces, ir buscando a veces, ir directamente a que me respondan a mí, genera una barrera por el rol que por ahí tiene cada uno dentro del grupo, y a veces hay que buscar como alguien que tenga un poquito más de llegada, que pueda generar otra empatía, y ahí consigo una respuesta, y después ahí es donde entra mi estrategia, o usar mis herramientas para que el mensaje que yo le quiera dar a ese jugador no sea como una amenaza y sea como algo placentero, como ahí bien decía Ale, como después le bajo el mensaje que yo quiero le llegue, que lo puedo hacer una vez que tengo cierta información de lo que le está pasando emocionalmente a ese chico. Perfecto, Colo. Muchas gracias por los aportes, siempre valiosos. Bueno, como siempre, el video les llega, la presentación les va a llegar. Les pido, y es muy importante que, a ver, esto es entrenamiento, no es que haga una charla, escuché 2 o 3 cositas,
es puesta en práctica, es volverlo a leer, es ponerlo a practicar, es empezarlo a practicar seguramente en casa, que es el mejor colegio de entrenadores que hay, más ahora que estamos mucho con los chicos. No va a funcionar agarrar a mi pibe ahora y decirle, che, vení campeón, ¿sabés qué? Tener miedo está bien, no funciona así. Pero bueno, primero tenemos que procesar nosotros, saber que algunas cuestiones más conceptuales de lo que es la gestión del miedo, y como siempre es empezar a probar, es así, en la práctica es el experto, ¿sí? Así que muchísimas gracias por su tiempo, siempre nos pasamos... Perdón, a mí me da miedo el fantasma que acaba de entrar, no sé si a todos lo ven, a Tony. No, Pablito, no lo vemos. Se te silenció, Pablo. ¿Quién es esto? ¿Por qué lo agredís a Tony así tan libremente? Y ahí está presente. Bien, muchachos.